ubicación, arriba en el auditorio, en el último piso. Entonces, por favor, los espero en punto. Ustedes 8:30 comienzan su examen y tienen 1 hora para desarrollar el examen. ¿Qué necesitan y qué tienen que llevar? Su calculadora, un buen bolígrafo, o sea, un lápiz, que no sea esos duros, sino uno que se pueda leer perfectamente, y hojas tamaño carta para poder desarrollar el examen. No pueden utilizar celulares. Si hay alguna duda, por favor, estamos prestos para contestar sus dudas. Comencemos la clase de hoy día, si no hay ninguna duda. Comenzamos compartiendo pantalla. Vamos a abrir la pizarra y enseguida ya retomamos la grabación. Recording in Hoy progress. día vamos a hacer, como les dije en la clase anterior, un repaso de la función determinante. Vamos a hacer por lo menos 5 ejercicios y explicando paso a paso todo lo que necesitan ustedes saber de teoría para poder desarrollar y hacer ejercicios de determinantes. Entonces comencemos y bien veamos justamente todos los ejercicios de esa autoevaluación. Nosotros tenemos acá, si se fijan, vamos a resolver estos 5 ejercicios y espero que con esos 5 ejercicios, todo lo relacionado con la función determinante, podamos resolver nuestras dudas, pero si hubiera alguna duda específica, ustedes me dicen y la resolver. Vamos a comenzar viendo el ejercicio 1, donde ¿qué nos dan? Fíjense, y esto es importante que nosotros vayamos un poquito analizando qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Me dicen, si los elementos de la tercera fila de una matriz de orden 5 son 1, menos 1, 1, 3 y menos 2, y sus menores respectivos son menos 1, 2, 4, menos 1 y 6, calcular. Y quiero calcular el determinante de un medio de A como inciso A. El inciso B, el determinante de 2 por A transpuesta. El determinante de la inversa de A por la transpuesta de A y el determinante de 2/3 de la inversa de A. Si ustedes se fijan, para poder calcular todos estos incisos, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto vale el determinante de A. ¿Y cómo voy a calcular el determinante de A? ¿Alguno me puede dar una idea? ¿Qué harían ustedes para calcular el determinante de la matriz A con los datos que tenemos? ¿Cómo calcularíamos el determinante de la matriz A con los datos que tenemos? No tenemos la matriz, pero tenemos los datos suficientes para poder calcular su determinante. ¿Quién me puede dar una idea de qué tendríamos que hacer? Ingeniero, podríamos suponer que la matriz estaría en una matriz superior, una matriz triangular superior. No hay nada que suponer, ahí tiene todos los datos para poder calcular el determinante de A sin ninguna suposición. Nosotros hemos visto... Método de Laplace, disculpe. Método de Laplace o de cofactores, perfecto. Hemos dicho que el determinante de una matriz yo puedo desarrollar a lo largo de una fila o de una columna aplicando el método de Laplace o método de cofactores. ¿Qué me dan acá? Todos los elementos de la tercera fila y me dan sus respectivos menores. Por lo tanto, si tengo los menores, puedo encontrar los cofactores. Y teniendo los elementos de la tercera fila y sus cofactores, puedo calcular el determinante de A. Perfecto, muy bien por el que contestó esa respuesta de esa manera. Entonces vamos a hacer eso. Y vamos nosotros a la pizarra, que ya lo tenemos resuelto el ejercicio en realidad, pero vamos a ir paso a paso para que no haya ninguna duda. Ahí tenemos el primer ejercicio, y si ustedes se fijan, ¿qué es lo primero que dice acá? Cálculo del determinante de A aplicando el método de cofactores a lo largo de la tercera fila. Es lo que vamos a hacer, lo que decía su compañero. Y a lo largo de la tercera fila, ¿qué va a ocurrir? El determinante de A va a ser igual al elemento 3,1 por su cofactor, más el elemento 3,2 por su cofactor,
más el elemento 3,3 por su cofactor, el elemento 3,4 por su cofactor, y voy a colocar acá, está faltando justamente el cofactor del elemento 3,4, más el elemento 3,5 por su cofactor. Entonces sabemos nosotros que el determinante de A lo puedo calcular de esa manera. ¿Qué conozco? Los elementos los conozco. Lo que no conozco son los cofactores, pero conozco los menores. Me dicen que el menor del elemento 3,1 vale -1. ¿Cuál va a ser su cofactor de ese elemento si el menor vale -1? ¿Quién me puede decir? Como la suma de la fila con la columna es par, el menor y el cofactor van a ser exactamente iguales. O sea que el cofactor de ese elemento 3,1, vamos a escribirlo bien acá, el cofactor de ese elemento 3,1 es exactamente igual a -1. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es par, el menor y el cofactor van a ser exactamente iguales en valor y en sí. Si el menor del elemento 3,2 vale 2, ¿cuánto valdría su cofactor? Va a ser -2. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. Y van a tener el mismo valor, pero de signo contrario. El menor del elemento vale 3,3. ¿Cuánto vale su cofactor? Lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma es par. Si el menor del elemento 3,4 vale -1, ¿cuánto vale su cofactor? 1, positivo. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. Y si el menor del elemento 3,5 vale 6, su cofactor va a ser exactamente igual, porque no hay ningún cambio, ya que nosotros tenemos que la suma de la fila con la columna es un número par. Y tendríamos que el cofactor de ese elemento 3,5 va a ser igual a 6. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Algo que no hayan entendido. Entonces ya tengo los cofactores de todos los elementos de esta tercera fila. Y tengo sus elementos. Los elementos son estos. Entonces reemplazo en ese desarrollo y ¿qué digo? Que el determinante de esa matriz va a ser igual al elemento 3,1 por su cofactor. El elemento 3,1 vale ¿cuánto? Vale 1. Y su cofactor vale -1. Entonces tendríamos 1 por -1. Más el elemento 3,2 por su cofactor. ¿Cuánto vale el elemento 3,2? -1. ¿Y cuánto vale su cofactor? -2. -1 por -2. Más el elemento 3,3 que vale 1 por su cofactor vale 4. Tendríamos nosotros 1 por 4. Más el siguiente elemento que vale 3, ¿y cuánto vale su cofactor? Vale 1. 3 por 1. Y finalmente el elemento 3,5 por su cofactor. El elemento 3,5 es igual a -2 y su cofactor vale 6. -2 por 6. Hacemos el producto que está indicado acá y la suma de esos productos. ¿Y qué nos va a dar? El determinante de esa matriz vale -4. Nos daría -1, 2, 4 por 1, 4, 3 por 1, 3 y acá -2. Hacemos la suma respectiva y el determinante nos da -4. Pregunto, ¿hasta ahí está claro o alguna pregunta que tenga? Ya sabemos cuánto vale el determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A es igual a -4. Ahora calculamos el inciso A y son puro propiedades. ¿Qué me dicen en el inciso A? Calcular el determinante de un medio de A. Y nosotros sabemos que cuando calculamos el determinante de un escalar multiplicado por la matriz, ¿qué voy a aplicar? Este teorema que ustedes lo conocen y la propiedad que conocen. Decíamos que si la matriz A es de orden n, entonces el determinante de K por A, ¿cómo sale K? Sale K elevado a la n, donde n es el orden de la matriz, por el determinante de A. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? La matriz A es de orden 5. ¿Y qué quiero calcular? El determinante de un medio de A. ¿Va a ser igual a qué? Un medio es el escalar, sale elevado a la quinta. ¿Por qué? Porque el tamaño de la matriz es de orden 5. Por el determinante de A, que ya lo conocemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un medio elevado a la 5 por el determinante de A. Un medio a la quinta por -4 y nos da -1/8. Haciendo operaciones ya tengo el inciso A. Pregunto yo, ¿alguna duda con relación a este inciso? Al inciso A. ¿Qué hemos aplicado? Esto. Esa propiedad. Vamos al inciso B. Quiero calcular el determinante de 2 multiplicado por A por la transpuesta de A. La misma propiedad, el 2 sale fuera. Si yo tengo la matriz A, que es de orden 5, su transpuesta también es de orden 5,
El 2 va a salir 2 elevado a la quinta. Y acá, ¿qué nos queda? Internamente, el determinante de A por el determinante de la transpuesta. ¿A qué es el determinante de un producto de matrices? Igual al producto de sus determinantes. El determinante de A por A transpuesta va a ser el determinante de A por el determinante de la transpuesta de A. ¿Y cuánto vale el determinante de la transpuesta de A? Es el propio determinante de A. O sea, tendríamos 2 elevado a la quinta por el determinante de A por el determinante de A. Y como esto vale menos 4, tendríamos menos 4 al cuadrado por 2 elevado a la quinta. ¿Y cuánto nos da eso? 502. Pregunto, ¿está claro estas propiedades que hemos aplicado acá? ¿Alguna que haya quedado duda? Explicamos. ¿Qué hemos utilizado? Simplemente los teoremas que ya conocemos. El determinante de la transpuesta de A es igual al determinante de A. El determinante de un producto de matrices A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Todo esto hemos visto como propiedades y estamos utilizando justamente esas propiedades. Sigamos. Vamos al inciso C. Me dicen el determinante de la inversa de A por la transpuesta de A. Tengo el producto de dos matrices. Si yo tengo el determinante de un producto es igual al producto de sus determinantes. Eso acabamos de decir y aquí está la propiedad. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al determinante de la inversa por el determinante de la transpuesta. ¿Cuánto vale el determinante de la inversa? Eso también hemos visto. El determinante de la inversa de una matriz es igual a 1 sobre el determinante de la matriz. Entonces reemplazamos y ¿qué tenemos? El determinante de esta inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante de A y el determinante de la transpuesta es igual al determinante de la propia matriz. Simplifico este con este, me daría 1. La respuesta del inciso C es igual a 1. Y finalmente yo tengo 2/3 por la inversa de A. El 2/3, ¿cómo sale? 2/3 elevado a la quinta por el determinante de la inversa. ¿Cuánto vale el determinante de la inversa? 1 sobre el determinante de A. Entonces tendríamos 2/3 elevado a la quinta por 1 sobre menos 4, menos 1/4. Hacemos operaciones y me va a dar menos 8 sobre 243. Ahí tenemos la respuesta de los 4 incisos calculados a través de propiedades. Y habiendo calculado primero el determinante de la matriz y luego hemos utilizado todas estas propiedades. Esas propiedades son las que ustedes tienen que saber y si no las saben tengan un formulario a mano, pero no estén buscando ese momento o queriendo adivinar a qué es cada una de estas propiedades que son enunciadas y que hemos dado justamente como fórmulas o propiedades. Pregunto, en la primera pregunta de ese cuestionario está clara, está comprendida, ¿hay alguna duda? Y si hay alguna duda, por favor, expóngamela. Hemos calculado todos esos incisos sabiendo que el determinante de A lo podemos calcular por cofactores. Sigamos. Si no hay ninguna pregunta, vamos al siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio, ¿qué me dicen acá? Muchas veces ustedes me preguntan, en el examen va a haber preguntas teóricas. Esta es una pregunta netamente teórica. La pregunta que estamos haciendo acá en la pregunta 2 es teórica. Dice, responda y justifique su respuesta. Y esto es importante, justifique su respuesta. Ustedes tienen que justificar lo que colocan, no es solamente colocar un valor y sin decir nada. Me dicen, el producto elemental A13 por A24 por A32 por 41, ¿qué signo tiene? Yo tengo que colocar, tiene signo positivo por tal razón, tiene signo negativo por tal razón. No es simplemente colocarle un signo y piensan que porque le han puesto el signo correcto va a estar bien. No. Si ustedes no me justifican, yo considero la pregunta inválida. En el inciso B, ¿qué me piden? Calcular los cofactores de los elementos de la tercera fila. En el inciso C me dicen, con esos valores que hemos calculado en el inciso B, calcular el determinante de la matriz A. Y finalmente demostrar que el determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. Entonces vamos a contestar esas preguntas, que repito, son netamente teóricas, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá tenemos. Responda qué signo voy a ponerlo a ese producto elemental. Y decimos bien clarito, ¿qué signo tiene un producto elemental? Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De quién depende el signo? De la permutación de las columnas.
La permutación de las columnas, ¿y cuáles son las columnas? 3, 4, 2, fíjense, 3, 4, 2 y 1. Esa permutación 3, 4, 2, 1, pues debo determinar cuál es el número total de inversiones. Y calculamos el número total de inversiones, ya sabemos cómo. Después del 3, ¿cuántos hay menores que él? 2. Después del 4, ¿cuántos hay menores que él? 2. Vamos sumando, 2 más 2. Y después del 2, ¿cuántos hay menores que él? 1. 2 más 1 me da 5. El número total de inversiones es 5, por lo tanto esta permutación es impar. ¿Y qué signo le voy a anteponer a este producto elemental? El signo negativo. Como esta permutación es impar, entonces tenemos que el signo menos colocamos delante del producto elemental. Ya hemos colocado el signo y hemos justificado el por qué. ¿Dudas, preguntas? Vamos al inciso B. En el inciso B me dicen que calcule el cofactor de los elementos de la tercera fila. Los elementos de la tercera fila son el elemento 3,1, el elemento 3,2 y el elemento 3,3. ¿Cómo calculamos el cofactor de este elemento? Va a ser justamente el menor de ese elemento multiplicado por un signo positivo o negativo por delante. ¿Y cuál va a ser el signo positivo o negativo? La suma de la fila con la columna. Si es par, el signo va a ser positivo. Entonces, el cofactor de este elemento coloco un signo positivo, elimino esta fila, elimino esta columna y tenemos el determinante de esa submatriz. 2 menos 1, 0,5. El determinante de esa submatriz, ¿cuánto vale? 2 por 5, 10. Como hay un signo más por delante, el cofactor sería 10. Ahí está calculado el cofactor de ese elemento. El cofactor del elemento 3,2, la suma de la fila con la columna es impar, va a haber un signo negativo por delante. ¿De quién? Elimino esta fila, elimino esta columna y tenemos el determinante de 1 menos 1, 3,5. 1 menos 1, 3,5. Calculo este determinante y no se olviden que hay que multiplicar por menos el resultado. 5 más 3 nos daría 8. 8 positivo. Por este menos me daría menos 8. El cofactor del elemento 3,2 es igual a menos 8. Y el cofactor del elemento 3,3, la suma de la fila con la columna es par, el signo va a ser positivo delante de ¿quién? Elimino esta fila, elimino esta columna y el determinante de esta submatriz, 1, 2, 3, 0. ¿Cuánto me da ese determinante? Menos 6. Como el signo es positivo por delante, se mantiene el menos 6. Y ahí tengo el cofactor de los 3 elementos de esa tercera fila. El cofactor del elemento 3,1, el cofactor del elemento 3,2 y el cofactor del elemento 3,3. Pregunto, ¿dudas que tengan? No voy a estar preguntando todo el tiempo lo mismo. Si ustedes tienen alguna duda, inmediatamente consulten la duda y me pregunten. ¿Qué tengo ahora? En el inciso C me dice con los resultados del inciso anterior, del inciso B, evaluar el determinante de A. ¿A qué va a ser igual el determinante de esa matriz si nosotros calculamos por cofactores a lo largo de la tercera fila? Sería este elemento multiplicado por su cofactor y tal vez podríamos colocar acá para que no haya ninguna duda. Y voy a hacerlo. Fíjense, voy a bajar un poquito esto. Y tenemos nosotros que el inciso C sería mucho más didáctico si lo colocamos de esta manera. Y decimos que el determinante de la matriz A, que es lo que estamos queriendo calcular justamente a lo largo de esa tercera fila, va a ser igual a ¿qué? El elemento 3,1 por su cofactor. Más el elemento 3,2 por su cofactor. Más el elemento 3,3 por su cofactor. Y ahí solamente reemplazar. Como ya tengo el elemento 3,1, 3,2 y 3,3 en esa matriz, ¿cuál es la matriz? Allá arriba, 1, 0 y 5, colocamos 1, 1, 0 y 5. Y como hemos calculado los cofactores, 10, menos 8 y menos 6. Esto me daría 0, 10 y aquí me daría menos 30, el determinante vale menos 20. Hemos calculado el determinante de esa matriz justamente aplicando cofactores a lo largo de la tercera fila. Y el último inciso me dicen demostrar
que el determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. La demostración es bastante sencilla y nosotros, como tenemos que justificar, vamos a escribir lo siguiente. Si el determinante de A es diferente de 0, nosotros hemos visto que existe la inversa. Y si existe la inversa, yo sé que A multiplicada por su inversa es igual a la identidad. Aplicando la función determinante a ambos miembros, aplicando la función determinante, y tal vez coloquemos acá, aplicando determinante a ambos miembros, ¿qué voy a tener? El determinante de A por la inversa de A igual al determinante de I. El determinante es una función multiplicativa, va a ser el determinante de A por el determinante de la inversa. ¿Y cuánto vale el determinante de la identidad? Sea de cualquier orden la identidad, vale 1. Entonces, ¿qué tengo? Que de esa ecuación, como todos son escalares, despejamos el determinante de la inversa. El determinante de la inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante de A, y eso es lo que queríamos demostrar. Está demostrado el inciso D. Preguntas que tengan, si no, pasamos al siguiente ejercicio. Ahí tenemos una pregunta netamente teórica y que, repito, es necesario que nosotros justifiquemos nuestras respuestas. Vamos al ejercicio número 3 de esa autoevaluación. Y me dicen en el ejercicio número 3, aplicando la regla de Kramer, calcular el valor de z sabiendo que el determinante de la matriz de coeficientes es igual a menos 424. Conocemos el determinante de la matriz de coeficientes y queremos calcular cuánto vale z. Entonces vamos a ver y vamos a recordar un poco la parte teórica y vamos a resolver ese ejercicio de la siguiente manera. Nosotros sabemos que si aplicamos la regla de Kramer, necesariamente decimos que z va a ser igual a delta z sobre delta. Delta conozco. ¿Qué es delta? El determinante de la matriz de coeficientes. Y me dicen acá que el determinante de la matriz de coeficientes del sistema es igual a menos 424. ¿Dónde está la matriz de coeficientes del sistema? Tenemos 4, 1, B1. 4, 1, B1. Estoy copiando los coeficientes de las variables. 3, 7 menos C1. 3, 7 menos C1. 7, 3 menos 5, 8. 7, 3 menos 5, 8. Y 1, 1, 5, 2. 1, 1, 5, 2. Tenemos nosotros que hemos calculado, o hemos copiado el determinante de la matriz de coeficientes, que es igual a delta y que vale menos 424. Eso sabemos por los datos del problema. Ahora, ¿qué tengo que calcular yo? Delta z. ¿Y cómo voy a calcular delta z? Simplemente en la columna que corresponde a la variable z, que es esta columna, colocamos los términos independientes del sistema. 6, 1 menos 3 y 3, 6, 1 menos 3 y 3, y calculamos el determinante de esta matriz, que es una matriz de orden 4. Debo calcular ese determinante, y una vez que calcule ese determinante, directamente reemplazo acá. Esto que estoy calculando es el delta z. Z va a ser igual a delta z sobre delta. Y si ya calculamos cuánto vale delta z, reemplazamos acá y tenemos el valor de z. La parte teórica, pregunto, ¿está clara? ¿Hay alguna pregunta? El resto son operaciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos calculado el determinante de esta matriz y lo he desarrollado a través de cofactores. A lo largo de esta columna hemos eliminado el 4, el 3 y el 7 con estas operaciones y llegamos a esto. Una vez que hemos llegado a tener en una columna solo un elemento, desarrollamos cofactores a lo largo de esa columna. Como este elemento vale 0, este vale 0 y este vale 0, no necesito sus cofactores. ¿De quién necesito el cofactor? De este elemento. Y va a ser ese elemento multiplicado por su cofactor. Este elemento está en la cuarta fila y primera columna. La suma de 4 más 1 es 5. Voy a tener un signo negativo. ¿Sobre quién? Sobre el determinante de la matriz que queda al eliminar esta fila y esta columna. 3 menos 6 menos 7, 4 menos 8 menos 5, menos 4 menos 24 menos 26. Tengo que calcular el determinante de esa matriz. Como es una matriz de orden 3, podría hacerlo en forma directa. Y ya tendríamos el valor de delta z. No hice eso y continué aplicando cofactores. Y en ese caso me quedé con este elemento, eliminé los dos de arriba con estas dos operaciones. Como esas no cambian a la función determinante, una vez que aplico esas operaciones, tenemos que el determinante va a ser igual al elemento, que vale menos 4, por su cofactor. Como estamos en la tercera fila, primera columna, la suma es par, y el determinante va a ser esta fila y esta columna elimino, 12 menos 5 medios, 32 menos 11.
y eso me da 208 si todo está correcto. Si está correcto, hemos calculado el delta Z. Digo si está correcto porque ustedes van a tener que verificar esos cálculos. Y para no tener dudas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a entrar acá. Y vamos. Como es una matriz de orden 4, por favor, voy a limpiar. Dícteme los elementos de la primera fila de esa matriz, por favor, de la matriz que donde hemos reemplazado la tercera columna por los términos independientes. Dícteme los elementos. Alguien que me pueda dictar. Oye, ustedes no ayudan nada, realmente. Ahí está, yo voy a tener que copiar. 4161. Luego tenemos 3711. Luego tenemos 73 menos 38. 73 menos 3, 8. Y finalmente 1132. 32. ¿Qué quiero calcular? El determinante de esa matriz. El determinante da 848 negativo, entonces yo me equivoqué en algún lugar, no sé dónde, pero voy a corregir, y ustedes van a corregirlo. El determinante da menos 848, de acuerdo a esta calculadora. Entonces vamos nosotros a nuestra página y hay que corregir ese determinante que vale menos 848. Ya sabemos que ese determinante vale menos 848. Y sería bueno que ya que estamos corrigiendo, corrijamos esto, a ver dónde hemos cometido error, y vamos a borrar todo esto, que está mal, y vamos a revisar las primeras operaciones y vamos a llegar juntos al determinante. A veces haciendo en forma rápida uno puede equivocarse. ¿Qué he hecho? He escogido esta columna para quedarme con este elemento y aplicar operaciones elementales y eliminar el 4, el 3 y el 7. La primera operación sería la primera con la cuarta multiplicada por menos 4, la segunda con la cuarta multiplicada por menos 3 y la tercera con la cuarta multiplicada por menos 7. Verifiquemos estas operaciones, por favor, y vayan ustedes analizando si está correcto lo que estoy haciendo. La cuarta por menos 4 más 4 me daría 0. Menos 4 más 1 me daría menos 3. Menos 12 más 6 me daría menos 6. Menos 8 más 1 me daría menos 7. Ahí tenemos los elementos de la primera fila después de haber hecho esta operación. De la segunda fila, la segunda con la cuarta multiplicada por menos 3. Menos 3 más 3 me daría 0. Menos 3 más 7 me daría 4. Menos 9 más 1 me daría menos 8. Menos 6 más 1 menos 5. Perfecto, están los elementos calculados. Y esta operación hacemos nosotros, ¿y qué tenemos? Menos 7 multiplicada por la cuarta. Menos 7 más 7, 0. Menos 7 más 3, menos 4. 7 por 3, 21. Menos 21, menos 23, menos 24. Y 7 por 2, 14. Menos 14, más 8, menos 6. Está correctamente calculado. Entonces tenemos que las operaciones han sido calculadas correctamente. ¿Y qué voy a tener? El determinante de esta matriz va a ser el elemento que vale 1. Y como tenemos que está en la cuarta fila, primera columna, hay un signo negativo que multiplica al determinante de la siguiente matriz. ¿Y cuál es el determinante de esa matriz? Voy a copiar. 3, negativo menos 3, menos 6, menos 7. En la segunda fila que tenemos, 4, menos 8, menos 5. Y tenemos en la tercera fila menos 4, 24 negativo, menos 24 y menos 6. Y tengo que calcular el determinante de esa matriz.
Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? ¿Qué tal si nosotros ahora factorizamos de esta fila el -3? ¿Y qué nos quedaría factorizando de esa fila el -3? Esto va a ser igual y tendríamos -1, el 1 multiplicado por el signo negativo me daría -1. Y estoy factorizando de esa fila el -3 porque me interesa convertir este elemento en 1 para eliminar los de abajo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Si he factorizado de esa fila el -3, ¿qué elementos me van a quedar en esa fila? Me va a quedar 1, -2, y me va a quedar 7. Va a ser positivo, ¿verdad? 1, 2, y me va a quedar 7 tercios. Siempre verifiquemos. ¿Y cómo verifico? Si yo multiplico por -3 estos tres elementos, ¿qué tiene que reproducirme? Esto. -3, -6 y -7. Correcto. Hemos hecho correctamente la operación. Colocamos los elementos que están en la segunda fila, 4, -8, -5. Y en la tercera fila, -4, -24 y -6. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Vamos a colocar bien ese valor. Y tenemos que calcular el determinante de esa matriz, que podríamos hacerlo en forma directa, pero no. Yo sigo aplicando cofactores y he escogido nuevamente la primera columna, y para eso justamente me he quedado con ese elemento que vale 1, y voy a eliminar los elementos que están debajo de él. ¿Cómo elimino el 4? Adiciono la segunda fila con la primera multiplicada por -4. Y adiciono la tercera fila con la primera multiplicada por 4. Si nosotros multiplicamos por -4 y sumamos con esta, me va a dar 0. Si multiplicamos por 4 y sumamos con esta, me va a dar 0. Esas dos operaciones no cambian a la función determinante. Por lo tanto, esto va a ser igual y vamos allá abajo a hacer la operación, el resultado. ¿Y qué tenemos? Esto va a ser igual. Estamos arrastrando menos por menos, me daría más, directamente 3 para no estar colocando dos valores. Y tenemos el determinante de, y hacemos esas operaciones que acabamos de proponer. La segunda con la primera por -4. Copio la primera. 1, 2, 7 tercios. Y hacemos la operación, la segunda con la primera multiplicada por -4. -4 más 4 me daría 0. Luego tenemos -8, -8, -16. Luego tenemos menos 4 por 7, 28 tercios, negativo, menos 28 tercios, menos 15. ¿Y qué es 15? Perdón, ¿qué es 5? 15 tercios. ¿Cuánto nos daría esto? 3 menos 43 tercios, si no me equivoco. 5 y 8 me daría 13, va 1. Sí, menos 43 quintos. Acá tenemos menos 43 tercios. ¿Qué hemos hecho? La adición de la segunda con la primera multiplicada por -4. 4 por 7, 28, menos 28 tercios, sumada con la segunda, que es 5. 5 expresado como en función de tercios nos va a dar menos 15 tercios. Menos 15 menos 28, menos 43 tercios, correcto. Vamos ahora a la tercera operación. La segunda. La tercera con la primera multiplicada por 4. 4 me daría -4, 0. Luego tenemos 4 por 2, 8. 24 menos 8, ¿cuánto me da? Menos 16, si no me equivoco. Luego tenemos, nuevamente,
4 por 7, 28. 28 tercios positivo, sumado con menos 6. ¿Y menos 6 qué es? Menos 18 tercios. 28 menos 18 nos daría 10 tercios. Y tenemos que el determinante va a quedar justamente este. Hacemos operaciones ahora. ¿Y qué tenemos acá? 3 que multiplica A. El elemento vale 1. Y su cofactor es positivo. Lo voy a colocar a pesar que no es necesario, pero coloquémoslo para que sepan que lo hemos tomado en cuenta. Y tenemos el determinante D. Y ahora ya nos queda una matriz, simplemente una matriz de 2 por 2. ¿Y cuál sería esa matriz de 2 por 2? Tendríamos nosotros, eliminamos esta fila y esta columna, menos 16 multiplicado por menos 43 tercios. Y acá tenemos menos 16 y 10 tercios. El determinante de esa matriz podemos calcularlo bastante fácil porque es una matriz de 2 por 2. Y veamos si llegamos al resultado que queríamos llegar. Espero que sí. ¿Y va a ser igual a qué? Fíjense, 3 que multiplica A. 16 negativo multiplicado por 10 tercios. ¿Cuánto les da? 16 por 10 tercios. Nos daría menos 160 tercios. Menos 160 tercios. Nos daría más, sería menos, y tendríamos, ¿cuánto nos da eso? 43 por 16. Tendríamos nosotros 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 25, 43, nos daríamos 8, 8 y 6, 688 tercios. ¿Y cuánto da 688 más 160? Nos daría 8, 4, 8, 848. Tendríamos nosotros acá 3 multiplicado por 848 tercios negativo, y esto nos daría menos 848. O sea que este determinante vale directamente menos 848. Hemos calculado correctamente, borramos todos estos cálculos auxiliares y tenemos el determinante de esa matriz que hemos calculado, que es el delta Z. Entonces tenemos que el delta Z es igual a menos 848. Como ya conocemos el delta Z y sabemos y hemos dicho al comienzo que Z va a ser igual a ese valor calculado que acabamos de calcular nosotros dividido entre el valor que nos han dado. Y tendríamos que esto va a ser igual a menos 848 dividido entre 424. ¿Y cuánto nos da esto? 2. Tenemos el valor de Z va a ser igual a menos 2. ¿Por qué? Porque conocíamos delta, que era justamente menos 424, y hemos calculado delta Z. Y ahí está la justificativa del cálculo del delta Z, ya corregido porque había cometido un error yo en el anterior grupo, pero ya está corregido. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta ahí? Entonces, la única dificultad era calcular este determinante de orden 4 y hemos utilizado método de cofactores en forma sucesiva. Hemos aplicado 2 veces, sobre la primera columna y luego también sobre la primera columna. Podrían ustedes escoger cualquier otra fila, cualquier otra columna sin ningún problema. Sigamos. Una vez que ya hemos visto cómo se calcula aplicando la regla de Cramer el valor de Z, y acá ven ustedes una utilidad de la regla de Cramer.
yo no podría resolver y encontrar cuánto vale Z por Gauss. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay coeficientes alfanuméricos justo en la columna correspondiente a Z. Entonces no podríamos hacerlo por Gauss. Vamos al siguiente ejercicio, siguiendo con la autoevaluación. ¿Y qué tenemos nosotros en el siguiente ejercicio? Tenemos en este ejercicio nuevamente el uso de propiedades. ¿Qué me dicen? Si el determinante de 3A es igual a 27, el determinante de 3A es igual a 27, donde A es esta matriz netamente numérica, calcular el determinante de B en estos tres casos. Entonces, la única forma que tenemos para llegar a resultados numéricos y encontrar cuánto vale el determinante de B de cualquiera de esas matrices es aplicando propiedades. Entonces, vamos a la parte de solución. ¿Y qué tenemos? Si el determinante de 3A es igual a 27, nosotros sabemos, y acá esto es importante, primero voy a calcular el determinante de A, porque conozco el determinante de 3A. Y el determinante de 3A es igual a 27. ¿Cómo sale el 3? Ya hemos visto. Sale 3 elevado al cubo por el determinante de A. Despejo el determinante de A y sería el determinante de A va a ser 27 sobre 27, que vale 1. Entonces, todo depende de este valor para ver cuánto va a valer el determinante de A. El determinante de A en este caso da igual a 1. De casualidad, no es que siempre va a dar igual a 1. Si este determinante no fuera 27, tendríamos un valor que calcularíamos con esta fórmula. Una vez que hemos calculado el determinante de A, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos el inciso A y decimos que, conocido este valor, voy a calcular el determinante de B, es decir, el determinante de esta matriz. ¿Qué veo yo acá? Que está todo desordenado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el determinante de A es igual al determinante de esta matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, y acabamos de ver que ese determinante vale 1. Acabamos de calcular, está justificado ahí al lado. Entonces tenemos que ese determinante nosotros conocemos que vale 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicando propiedades voy a pasar de este determinante a ese que conozco que vale 1. ¿Y qué hacemos nosotros en este caso? Ven que con la permutación de la primera con la tercera fila, esta fila pasaría a la primera y la primera a la tercera. Nos daría ABC, DF, GHI. Pero todavía no hemos llegado a esta. ¿Por qué? Porque debo hacer una permutación más. La segunda con la tercera. Pero cuidado, cuando hemos aplicado una permutación sobre la función determinante, cambia el signo. Debido a esta permutación hay un cambio de signo. Y tendríamos que va a ser menos el determinante de esta matriz. Para llegar a esta, nuevamente debo hacer una permutación, nuevamente hay un cambio de signo, por eso que he colocado menos y después otra vez un signo menos. Y el determinante va a quedar ABC, DEF, GHI, permutando la segunda con la tercera fila. ¿Y cuánto vale este determinante? Ese determinante acabamos de ver y encontrar que vale 1, pero podemos escribirlo para que no haya ninguna duda. Tenemos que ese determinante vale 1. Por lo tanto, tenemos nosotros que ya está la respuesta y podemos dar el determinante de B va a ser igual a 1, ya que menos por menos da más, multiplicado por 1 me daría 1. Vamos al segundo caso. Y en el segundo caso, ¿qué queremos calcular? El determinante de esta matriz. Ustedes, si se fijan, la segunda fila, la tercera fila son exactamente la segunda y tercera fila del determinante de A. La única que no es la primera. Y para llegar a esa primera, ¿qué hacemos? La adición de la primera con la segunda multiplicada por menos 1. Si multiplico la segunda fila por menos 1 y le sumo a la primera, tendríamos menos D más D me daría A, menos E más E me daría B, y menos F más F me daría C. O sea que esta operación aplicada sobre este determinante, sabemos que no cambia la función porque es una adición, y esto va a ser exactamente igual a esto. ¿Y cuánto vale ese determinante? Nuevamente podemos decir que el determinante de esta matriz es igual a 1. Por lo tanto, con este cambio que ha habido, que no cambia la función determinante, el determinante de B va a seguir siendo 1.
Y finalmente tenemos en el inciso C el determinante de esta matriz. Y nosotros vemos que para llegar de este determinante a este que conocemos que vale 1, yo puedo factorizar de la primera fila el 2. Puedo factorizar de la segunda fila el menos 3, porque es común, es un factor común a todos ellos. Y puedo factorizar de la tercera fila el 1 medio. ¿Y qué me queda al factorizar el 2 de la primera fila? ABC en la primera fila. Factorizo el menos 3, ¿qué me queda en la segunda fila? DEF. Y si factorizo el 1 medio en la tercera fila, ¿qué me queda? GHI. ¿Y cuánto vale el determinante de esa matriz? Acabamos de ver nosotros que el determinante de esa matriz vale 1. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por menos 3 por 1 medio multiplicado por 1. Simplifico este con este, me daría menos 3 multiplicado por 1 y me da menos 3. Hemos calculado el determinante de esa matriz y podemos escribir tanto esta respuesta como esta respuesta con rojo para que quede claro que ya hemos terminado y hemos calculado justamente su determinante. Pregunto, ¿está claro el ejercicio? Fíjense que no podíamos haber resuelto este ejercicio si no sabemos las propiedades perfectamente. Después voy a borrar esta matriz que la puse aquí abajo solamente para copiarla. Pero como ya la hemos copiado, podemos eliminarla. Ya no tiene sentido tenerla ahí. Vamos al siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio, ¿qué tenemos nosotros? Fíjense. Si el determinante de A es diferente de 0, hallar la matriz inversa por el método de la adjunta. Y esta es la matriz. Eso hemos visto y sabemos cómo hacer, pero de todas maneras lo vamos a hacer juntos nuevamente. Y voy a pasar a analizar ese ejercicio en la pizarra. ¿Y qué tenemos? Tenemos que si el determinante de A es igual a 0, diferente de 0, perdón, hallar la inversa por el método de la adjunta. ¿Qué me dice el método de la adjunta? Por el método de la adjunta nosotros sabemos que la inversa de una matriz tiene una fórmula. ¿Y qué es? 1 sobre el determinante de A multiplicado por la adjunta de A. O sea que para encontrar la inversa por esa fórmula, yo necesito primero encontrar el determinante de A y luego encontrar su adjunta. Encontrado esos dos elementos, puedo encontrar su inversa sin ningún problema. Y eso es lo que vamos a hacer ahora juntos. Primero encontremos el determinante de A. Y sabemos que si el determinante de A fuera igual a 0, ahí termina el ejercicio, porque no tendría inversa. Pero si el determinante de A es diferente de 0, sí va a tener inversa y vamos a poder calcular. Entonces tenemos que el determinante de A, calcúlenmelo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el determinante de esa matriz A? Si hacemos juntos ese cálculo, tendríamos 0, 4 por 2, 8 por 3, 24, menos 10, luego tenemos 0, 5 por 2, 10, menos 10, y tenemos 0. ¿Cuánto me da esto? 4. El determinante de esa matriz vale 4. Como es diferente de 0, puedo calcular la inversa. Y para calcular la inversa yo necesito primero encontrar la matriz de cofactores de A. Una vez que yo encuentre la matriz de cofactores de A, la transpuesta de esta matriz va a ser la adjunta y con eso ya podemos calcular la inversa. Entonces vamos a calcular juntos la matriz de cofactores de A. Y vamos, siempre ustedes por favor traten de acompañar mis operaciones y ver si estoy aplicando correctamente para que me corrijan inmediatamente si hay algún error. El cofactor de este elemento, calculamos cuánto sería, va a ser menos 10. No hay ningún cambio de signo, queda menos 10. El cofactor de este elemento del 2, elimino esta fila, elimino esta columna, nos daría 5, pero hay un cambio de signo, nos daría menos 5. El cofactor de este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, y me daría 8, no hay ningún cambio de signo. Ya tengo el cofactor de todos los elementos de la primera fila. Pasamos ahora y analizamos el cofactor de los elementos de la segunda fila. Si no hay errores que ustedes me hayan corregido, continuamos.
El cofactor de este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, y tendríamos menos 6. Como la suma de la fila con la columna es impar, nos daría 6. Entonces tenemos calculado ese elemento que vale 6. Seguimos. De este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, y nos daría 3. Como no hay ningún cambio, queda 3. De este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, y tendríamos 2 más 2, 4. Hay un cambio de signo, sería menos 4. De este elemento, su cofactor, elimino esta fila, elimino esta columna, 2 por 5, 10. No hay ningún cambio de signo. De este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, 5 menos 12, nos daría menos 7. ¿Hay un cambio de signo? Sí, nos daría 7. De este elemento, su cofactor, elimino esta fila, elimino esta columna, me daría menos 8. No hay ningún cambio de signo. Y ahí tenemos la matriz de cofactores. Por lo tanto, la adjunta de A, ya puedo calcularla, porque la adjunta, ¿qué es? La matriz de cofactores transpuesta. Y si encontramos esa matriz transpuesta de la adjunta que acabamos de calcular, tendríamos, voy a subir un poquito esto, menos 10, menos 5, 8 en la primera columna, y luego tenemos 6, 3, menos 4 en la segunda columna, 10, 7 y menos 8 en la tercera columna, y ahí tenemos la matriz transpuesta de la matriz de cofactores. Con esos valores que ya tenemos, podemos ahora simplemente montar y decir que la inversa de esta matriz de esa matriz va a ser igual a 1 sobre el determinante de A, 1 sobre 4. Uno sobre 4, que multiplica a la adjunta. Y la adjunta es menos 10, 6 y 10. Tenemos menos 5, 3, 7, 8, menos 4 y menos 8. Y ahí tenemos ya la inversa de la matriz A calculada y podemos verificar. No necesitamos introducir el 1/4 dentro de esa matriz, podemos dejarlo así y es más fácil inclusive para la verificación. Acá yo tengo el 1/4, voy a colocarlo bien, que multiplica esa matriz. Entonces, verificando, vamos a ver si hemos hecho correctamente el cálculo de esa inversa. ¿Qué voy a verificar? La inversa de A multiplicada por A tiene que darme la identidad. La inversa de A multiplicada por A tiene que darme la identidad. La inversa la copiamos. La inversa es esa. Multiplicada por la matriz A, que la copiamos. Creo que la tenemos arriba. Uno, 2, 3, 4, 0, 5 y menos 1, 2 y 0. Y si todo está correcto, y espero que sí, el producto de esas dos matrices, ¿qué tiene que darme? Tiene que darme la identidad. Entonces vamos a verificar si efectivamente me da la identidad.
Esta primera fila por esta columna me daría menos 10. 6 por 4, 24, más 24. Y tendríamos menos 10. Nos daría 4 por un cuarto, me da 1. Perfecto, por lo menos el primer elemento reproduce. Esta fila por esta columna me daría menos 20 más 20, 0. Esta fila por esta columna, menos 30 más 30, 0. Perfecto. Esta fila por esta, menos 5 más 12 y menos 7 nos daría 0. Menos 12 más 12, 0. Esta fila por esta nos daría menos esta fila por esta, menos 10, 0. 7 por 2, 14. Nos daría 4 por un cuarto, me da 1. Esta fila por esta, menos 15 más 15 me da 0. Esta fila por esta, 8 menos 16 más 8. 16 menos 16 me daría 0. Esta fila por esta, 16 positivo menos 16 me daría 0. Y esta fila por esta, 8 por 3, 24, menos 20, nos daría 4 por un cuarto, me da 1. Ahí tienen ustedes verificado que efectivamente el producto de la matriz que hemos colocado como inversa reproduce la verificación. La inversa multiplicada por A me da la identidad, por lo tanto hemos calculado correctamente y aplicando la fórmula la inversa de esa matriz. Si ustedes observan, este método es mucho más rápido que el método de Gauss y hay menos posibilidades de equivocarnos y es más fácil de corregir si acaso nosotros cometemos un error, porque podemos perfectamente verificar cada elemento que estamos calculando. Dudas, preguntas que tengan, hemos aplicado la fórmula para encontrar el determinante, la inversa de esa matriz, de la matriz A, y hemos utilizado esa fórmula para llegar justamente a esa inversa. Si no hay dudas... Ingeniero, disculpe. Sí. Sobre la matriz de cofactores, en la última fila me perdí, no supe de dónde salió el menos 8. Vamos a ver, vamos a tratar de ver y hacerlo juntos. Fíjense, yo tengo acá en esa matriz, voy a verificar todos estos cofactores, todos estos, para que no haya duda. El cofactor de este elemento, ¿cómo lo calculo? Elimino esta fila, elimino esta columna. Me queda el determinante de esta matriz. ¿Cuánto me da el determinante de esa matriz? 2 por 5, 10. Y ese cofactor está en la tercera fila y primera columna, por lo tanto 3 más 1, 4, no cambia de sí, queda 10. ¿Está claro eso? Ahora calculamos el cofactor de este elemento. Elimino esta fila, elimino esta columna, ¿y qué me queda? El determinante de esa matriz, que la voy a colocar acá al lado para que usted la visualice. El determinante de 1, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque hemos eliminado esta fila y esta columna. 1, 3, 4, 5. ¿Cuánto vale este determinante? 1 por 5, 5. Y 3 por 4, 12, menos 2. Nos daría menos 7. Pero la posición de ese elemento, la posición es la tercera fila y segunda columna. La suma de la fila con la columna es impar, por lo tanto ese menos 7 va a cambiar de signo y va a quedar como 7 positivo. Aquí nos daba menos 7 y como hay un signo menos por delante, eso no nos olvidemos, debido a la posición nos daría 7. Y finalmente, el último elemento, el cofactor de ese elemento, elimino esa fila, elimino esa columna. ¿Qué me queda? El determinante de esta matriz, que va a ser menos 8. No hay ningún cambio, queda menos 8. ¿Y por qué no hay ningún cambio? Porque la suma de la fila con la columna es par. Es el elemento 3, 3, este de acá. 3 más 3, 6, es par, no hay ningún cambio. Elimino esta fila, elimino esta columna y el determinante me da menos 8. Ahí está. ¿Está claro ahora? Sí, muchas gracias. Ok, entonces nosotros vemos que el manejo de cofactores es importante que lo hagamos correctamente. Si lo hacemos correctamente, este método es mucho más práctico, más rápido para encontrar la inversa de una matriz de 2 por 2, ni qué se diga. Y para una de 3 por 3 también es mucho más ventajoso que el método de Gauss. Entonces ahí tenemos aquí el quinto ejercicio de eso que estamos haciendo.
Hemos hecho los 5 ejercicios de esta autoevaluación y con ese repaso creo yo que hemos repasado la mayor parte de esa unidad, la unidad de determinantes. Con la recomendación de que por favor no se atrasen a su examen, vayan al horario que les corresponde y no estén con la justificativa de que me dormí, que el micro. No hay ninguna justificativa. Cada alumno da en su respectivo grupo. Yo estoy con las listas en la mano y verifico quiénes pertenecen al grupo y quiénes no. En este caso, nosotros estamos con ustedes y vamos a esperarlos a la hora indicada. ¿Dónde? En el bloque ese de ingeniería como la comunicación, o sea, ingeniería informática, en el bloque 236, arriba en la sala justamente del auditorio. Si no hay más dudas, no hay preguntas, quedamos acá, nos vemos el día viernes en el examen. Disculpe, ingeniero. Sí. Dijo que podíamos llevar formulario. O sea, ustedes pueden utilizar formularios, hemos dicho que ya la anterior clase, no hay ningún problema, pero una cosa es formulario y otra cosa es agarrar un copie, colocar una fórmula, 2 ejercicios de modelo, otra fórmula, 2 ejercicios de modelo, eso no es formulario. Formulario es que ustedes coloquen, por ejemplo, si ustedes quieren saber a qué es igual el determinante de la transpuesta, colocan ahí el determinante de la transpuesta y van a colocar en su formulario justamente eso. O sea, un formulario sería este, por ejemplo. El determinante de la transpuesta es igual al determinante de A, perfecto. El determinante de un producto de 2 matrices es igual al producto de su determinante, perfecto. El determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A, perfecto. Pero no vale que ustedes me hagan aquí un ejercicio completo y vayan aplicando las propiedades y me indican, no, este es un formulario. El resto ya son formas de resolver un ejercicio. Entonces ahí termina saber qué es un formulario y qué no es un formulario. Ok, jóvenes, con esa recomendación nos vemos el día viernes en su horario para que den su examen. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, voy a dejar de compartir y quedamos acá. Hasta luego, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.